Título: un bautismo diferente al plan de Cristo. Y luego dice, ¿es válido? ¿Qué quiere decir esto? Que si un bautismo diferente al que Cristo mandó debe ser aceptado o debe ser rechazado, lo quiere decir válido. Si está actualizado, si está todavía tiene valor para practicarse. Pues vamos a entrar, hermanos. El texto base ya todos lo conocemos, creo que hasta de memoria. Siempre hemos estado viendo el versículo 15 y 16 de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el texto base que hemos estado tomando casi en cada una de las clases, o debemos de estarlo enfocando, porque de eso se tratan los estudios del bautismo. Y el bautismo de ahora, ¿verdad? Pues ya les dije cuál es el título. El título que tenemos para hoy es un título que tenemos que verlo a la luz de la Escritura. ¿Por qué digo, hermanos, que tenemos que verlo basado en las Sagradas Escrituras? Bueno, porque estamos hablando, ¿verdad?, de un bautismo diferente. Y miren, hermanos, que sí, en la Biblia nos registra distintos bautismos diferentes. Y cada uno de los bautismos que menciona la Biblia, hermanos, sí son diferentes. Y cada uno de ellos llena un espacio en el tiempo en que se mencionó ese bautismo. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar a manera de información de por qué tenemos que pensar si los bautismos diferentes tienen cierta validez en nuestro tiempo. Pues tenemos primeramente que ver algunos bautismos que registra la palabra de nuestro Dios. Comenzamos con una pregunta. ¿Cuál es el bautismo correcto en la Biblia? Así de golpe, ¿verdad? Y porrazo. ¿Cuál es el bautismo que manda la Biblia? ¿O cuál es el bautismo que Cristo mandó? Para ser más concretos. Hermanos, primeramente quiero mencionarles que hay mínimo 7 bautismos que quiero mencionar para poder entrar a la clase de esta mañana. Tenemos, hermanos, en la Biblia registrado el bautismo de Moisés, porque estamos analizando la palabra bautismo, por eso lo estoy mencionando. Este bautismo, hermanos, del cual menciona la Biblia, que dice el bautismo de Moisés, esta es una clase independiente, hermanos. No podemos comenzar a hacer historia de por qué se menciona el bautismo de Moisés, porque esta es una clase. Y yo pienso que esas clases vienen en el siguiente periodo de clases, ¿sí? Se van a analizar cada una de estas clases. Yo solamente los voy a mencionar. Entonces, el primer bautismo, hermanos, es el bautismo de Moisés. La Biblia lo menciona, no lo estamos solamente diciendo porque se nos ocurra, sino porque la Biblia menciona ese bautismo. Usted lo puede leer en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Este bautismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2. Fíjense lo que dice aquí. Dice: porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres, todos, dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, fíjense lo que dice aquí, por eso estoy hablando del bautismo de Moisés. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí, hermanos, es para las clases sucesivas que vendrán, entendiendo el tiempo y el propósito de esos bautismos. Aquí está la clave, dice claramente, dice, y todos en Moisés fueron bautizados, pero eso solamente lo estamos mencionando ahorita porque estamos hablando de unos bautismos que registra la Biblia, ¿sí? Ya que nuestro tema se llama, si hay bautismos diferentes, ¿cuál es el válido? ¿Cuál es el que está vigente? Segundo bautismo, hermanos, que la Biblia también nos menciona, es el bautismo de Juan, ¿sí? El bautismo de Juan también, hermanos, es bíblico recordarlo para poder entender cuál es el bautismo válido, cuál es el bautismo que está vigente y en qué se basa el bautismo que Cristo mandó. Entonces el bautismo de Juan es el segundo bautismo. Esto lo registra, ¿verdad?, la Escritura también. Usted puede leerlo, ¿verdad?, en Juan capítulo 1 y en el verso 4. Hermanos, menciono esto para que vean que hay base de lo que estamos estudiando, ¿sí? Ahorita solamente estamos hablando anticipadamente de la palabra bautismo porque estos bautismos, muchos lugares sectarios aún los toman como vigentes, algunos de ellos. Entonces habla del bautismo de Juan. Marcos capítulo 1 y verso 4, que dice, ¿verdad?, que Juan bautizaba Juan en el desierto. Ahí está, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Aquí está la segunda mención de la palabra bautismo. Otro bautismo que también, hermanos, se registra en la Biblia y que vamos a estudiarlo en lo sucesivo para ver el tiempo y el propósito por el cual se enseñó o se practicó en aquel tiempo esa clase de bautismo. El bautismo, hermanos, el bautismo del Señor Jesús, iba a decir de Jesús, ¿no? El bautismo que recibió el Señor Jesús, este es otro bautismo, ¿sí? Y claro que también lo registra la palabra de nuestro Dios. Si gustan, pueden seguir las lecturas o apuntarlas, lo que se les haga más fácil a ustedes, pero sí tenganlas presentes, hermanos, porque es importante. El bautismo de Jesús, hermanos, lo encontramos registrado en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, que dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versos que siguen, dice, y Jesús después que fue bautizado, dice, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, etcétera. Pues ya nada más para que quede evidencia de este bautismo. ¿El bautismo de quién, hermanos? Estamos viendo el bautismo ahorita de Moisés, ¿sí? El bautismo de quién más vimos, de Juan, y el bautismo del Señor Jesús. Después, hermanos, viene otro bautismo que me registra la Biblia. Habla de un bautismo de fuego. El bautismo de fuego. Este bautismo, hermano, muchos grupos religiosos, yo no me quiero meter en eso porque no es mi propósito, pero muchos enseñan eso, ¿sí? El bautismo en fuego. ¿Qué es el bautismo en fuego? También vamos a tener la oportunidad, hermanos, en las clases futuras, de analizar
todas estas clases de bautismos. Entonces, el tercer bautismo es el bautismo en fuego. Cuarto, ¿verdad? Cuarto bautismo, en fuego. Y lo registra, claro, la palabra de nuestro Dios, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Dice el Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, y dice, y en fuego. Y puede leerse también el verso 12 que dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá todo su trigo en el granero y quemará la paja en fuego para que nunca se apague. Estos bautismos tienen enseñanza, hermanos, que vale la pena informarse uno y saber cómo tuvo que transcurrir, hermanos, todos estos acontecimientos históricos sobre el bautismo para darnos cuenta, hermanos, cómo es que llegamos al bautismo vigente, al bautismo que tiene validez en nuestro tiempo, al bautismo que Cristo mandó. Entonces, este es el bautismo en fuego. Después viene el bautismo del Espíritu Santo. Este también, hermanos, también es un bautismo que hoy en día los grupos religiosos, ¿sí?, no cristianos, ellos también, hermanos, enseñan este bautismo, el bautismo, sí, del Espíritu Santo. Sí, hermanos, sí lo enseñan. Yo les digo, hermanos, no porque quiera estar mencionando, porque se me ocurre. Recuerden, hermanos, yo les he dicho, antes de estar en la Iglesia de Cristo, yo estuve en el sectarismo. Yo aprendí la doctrina en el sectarismo. Y entonces, hermanos, esto se enseñaba. En el tiempo cuando yo estuve en el sectarismo, esto enseñaba en el bautismo en el Espíritu Santo. No lo vamos a analizar, solamente lo estamos mencionando. Y la Escritura, hermanos, se encuentra en Marcos capítulo 3, verso 11 y verso 12. Dice: en él también vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese es entonces ¿qué es? El bautismo número 4, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué evangelio, hermano? ¿Mande? Ya ven que yo tengo problemas con el oído. ¿Qué evangelio? Es que no es Marcos. ¿Qué pasaje? Ajá. Mateo capítulo 3, versos 11 y 12. Sigue el siguiente bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es el que acabamos de analizar, ¿verdad? Sí. Es Mateo capítulo 3, versos 11 y 12. Perdón. Es el bautismo en fuego. Por tratar de escucharles. Y vimos el bautismo del Espíritu Santo que se encuentra en el libro de... ya se me fue la cita. ¿Qué cita les di, hermanos? No se le ha dado, ¿verdad? Todavía. Mencionó algo de Marcos, pero no sé si es lo que estaban preguntando. El bautismo del Espíritu Santo. Ese ya lo mencionamos, ¿verdad? Ese se encuentra dijimos en Marcos. El bautismo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? En realidad, este es el texto que no apunté, por eso es que me hizo que hiciera una pausa aquí.
Estamos sobre el bautismo número 5 que menciona la Biblia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sí, este texto tiene referencia en el libro de Hechos. Entonces, hermanos, habla también del siguiente bautismo. El bautismo, hermanos, de la cruz. El bautismo de la cruz. Esto, hermanos, para que no me confunda yo, porque a veces, como tengo problemas de oído y de vista, necesito escuchar a uno por uno de los que quieran comentarme algo, ¿sí? Entonces sigue el bautismo de la cruz. El pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 10, verso 35 hasta el verso 39. Es el bautismo de la cruz, que también menciona la Escritura esta clase de bautismo. Dice el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Él les dijo, ¿y qué queréis que os haga? Y él les dijo, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Este es el bautismo de la cruz. Y claro, hermanos, también tiene una enseñanza bien bonita esta. Está hablando de un precio, ¿verdad? Que ya en la clase que viene luego sobre estos puntos, los vamos a entender. En lo sucesivo vienen estas clases de viendo el tiempo, el propósito de esta clase de bautismos. Ahorita solamente lo estoy mencionando. Entonces tenemos el bautismo de la cruz. ¿Qué sería? ¿Qué número, hermano? El 6. Ahora, hermanos, habla de este bautismo que ustedes lo van a identificar plenamente. Habla del bautismo para los creyentes. Presten atención, por favor. Habla del bautismo, la Biblia, del bautismo, hermanos, para los creyentes. Cristo dijo en Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el siguiente bautismo, número 6. ¿Sí? 7, el bautismo número 7. Como pueden ver, hermanos, hemos hablado o mencionado 7 bautismos, ¿sí? Juan Rubén, son 7, ¿verdad? Mencioné 7. Sí, hemos mencionado 7 bautismos, hermanos. Si ustedes los estuvieron leyendo, van a darse cuenta, hermanos, que cada uno de esos bautismos, si están en la Biblia, es porque tuvieron un propósito. Llenaron un espacio en aquel tiempo. Hubo una enseñanza, ¿sí? Pero regresamos al título de nuestra lección. ¿Acaso esos bautismos, todos ellos están vigentes? No, aunque tuvieron cierta enseñanza, hermanos, no todos están vigentes. Es obvio, hermanos, que no todos están vigentes. Es obvio que no todos están válidos. Porque el tema que nos corresponde ahora, hermanos, recuerden que es el bautismo diferente al ordenado por Cristo. Ese es el tema de hoy. Y entramos a él. El único bautismo, hermanos, que podríamos decir válido, no porque yo lo diga,
sino porque el Señor así lo estableció. Es el bautismo que Cristo mandó y no hay vuelta de página. No podemos, hermanos, pasarlo. ¿Por qué decimos que el único bautismo vigente o válido es el que Cristo ordenó? Bueno, hermanos, porque casi cada domingo desde que hemos estado hablando del bautismo, estamos, dice y dice lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, que ya hasta sabemos de memoria, ¿verdad? Id, les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Ajá. Y predicar el evangelio, ya lo conocemos este texto de memoria. Este es el único bautismo que Cristo ordenó, el que es válido, hermanos, ¿sí? El que leemos aquí en Marcos y también en Mateo capítulo 28, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora vamos a ver las razones por qué decimos que es el bautismo que está vigente, que Cristo mandó, que Cristo es el que pide a las personas que son enseñadas, ¿verdad? Para que entiendan el pecado y que puedan entender cuál es la solución de su pecado. Entonces, el único bautismo, hermanos, que sí es el que tenemos, hermanos, que tratar, porque es el que sí es válido y es el que Cristo mandó, es el que ya recitó nuestra hermana y que está en Marcos 16, 15 y 16, ¿sí? Nuestra hermana Santos. Miren, hermanos, y no hay más bautismos válidos, vigentes, ordenados por Cristo. Hay un solo bautismo. Y este bautismo, hermanos, fue tan multicitado en las Sagradas Escrituras que los apóstoles en muchos pasajes lo aplicaron de la manera correcta a aquellas personas a las cuales se les enseñó que necesitaban esta clase de bautismo. Y también, hermanos, para que no tuviese duda la iglesia, el apóstol Pablo, porque la iglesia en Éfeso era una iglesia muy problemática, como la iglesia en Corinto, hermanos, ¿sí? Muchas iglesias que están registradas en Asia, hermanos, de las 7 iglesias, tuvieron muchos problemas, hermanos, ¿sí? Muchísimos problemas. Pues la iglesia en Éfeso, hermanos, tenía problemas también con respecto al bautismo. Y por esa razón, Pablo les hace o les da una enseñanza bien específica, bien clara. Allá en el capítulo 4 del libro de Efesios, ¿sí? Y solamente voy a darles el versículo 5 para que lo leamos, para poder avanzar un poquito más en la clase. Efesios capítulo 4 y verso 5, hermanos, el apóstol Pablo les habla no de los 6 bautismos que mencionamos anteriormente, o de los 7, les habla de un solo bautismo. Aquí, porque la iglesia tenía ese problema, la iglesia en Éfeso, ¿sí? ¿Y qué es lo que les dice Pablo aquí? Les dice, pues así resumido, de una manera tan sencilla, les dice a los de Éfeso, un solo Señor, no hay más señores. Hermanos, y en unas ocasiones hemos dicho, ¿qué significa cuando nosotros decimos un Señor? Estamos diciendo que es una sola autoridad, no hay más autoridades más que la autoridad del Señor. Cuando decimos un Señor es una autoridad. Y Pablo les dice una fe. También hemos enseñado, aquí hemos enseñado muchas cosas aquí en esta congregación, ¿verdad? Muchísimo. Cuando hablamos de una sola fe, dijimos, hermanos, que hablamos de una sola enseñanza, un solo evangelio, eso es lo que quiere decir. No hay muchas fe, hermanos, no hay muchos evangelios, ¿no? Hay un solo evangelio, hay una sola enseñanza. Por eso Pablo le dice a los hermanos allá en Éfeso que tenían problemas, ¿sí?, de no ser tan claros en lo que estaban creyendo. Le dice, solamente hay una autoridad que es que el Señor. Solamente hay una enseñanza que es la fe que ustedes han profesado ante el Señor. Y solamente hay un bautismo, el que ustedes han recibido. Eso es lo que dice aquí en este pasaje, en el libro de Efesios capítulo 4 y verso 5. Entonces, hermanos, hay un solo bautismo que está vigente. Es a donde quiero llegar. Hay un solo bautismo. Ya hemos mencionado que hay diferentes, ¿sí? Pero ¿son válidos? Es obvio que no, ¿verdad? Porque solamente el Señor enseñó un bautismo.
y que ya se ha repetido en muchísimas ocasiones aquí en este púlpito con diferentes hermanos. ¿Cuál es el plan, hermanos? ¿Cuál es el plan de que Cristo dice, este es el bautismo válido, este es el único bautismo, no hay más, este es el bautismo que yo ordené? ¿Cuál es, hermanos, el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual, hermanos, el Señor ha establecido tan específicamente esta clase de bautismo? Bueno, hermanos, primero, porque eso fue un plan, es un plan divino. Un plan, hermanos, que tuvo que cumplir el Señor Jesucristo, ¿sí? Él vino a este mundo para cumplir un plan. Y ese plan, hermanos, tenía como, fíjense bien, como conclusión para que las personas pudieran encontrar la reconciliación con Dios, era, ¿sí?, el bautismo después de su fe, ¿verdad? Después de ser enseñados, recibían el bautismo para que de esa manera ellos pudieran, hermanos, ser cristianos. Entonces, hermanos, todos los demás bautismos que hemos mencionado, hermanos, no están vigentes, ¿sí? Salvo el que mencionó el Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuál es entonces el propósito, hermanos? El bautismo bíblico, hermanos, ordenado por Cristo, tiene las siguientes características o las siguientes cualidades, ¿sí? O propósitos, como ustedes quieran mencionarlo. Voy a mencionarlos. ¿Cuáles son esos propósitos de este bautismo? Yo me he beneficiado de ello desde el día en que yo me bauticé. Creo que cada cristiano, de igual manera, nos hemos beneficiado, ¿sí? ¿Cuáles son esas características, hermanos, o esos propósitos, o esos beneficios que se reciben cuando una persona recibe el bautismo válido, el bautismo que Cristo mandó? Previo a esto, hermanos, quiero decirles, ¿verdad?, que hay un texto que ha causado bastante polémica. Es en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9. En este pasaje es base para que nosotros entendamos, hermanos, por qué decimos cuáles son las características del bautismo que Cristo mandó, ¿sí? Primero, hermanos, el bautismo es esencial, ¿sí?, para la salvación. Eso, hermanos, ya no tenemos que leerlo. Está en Marcos 16, 16. Es primero, el primer propósito, por qué, hermanos, el bautismo que Cristo mandó es válido, está vigente. Hermanos, porque es precisamente para eso, para nuestra salvación. Si nosotros somos bautizados, hermanos, de parte del Señor, tenemos esa bendición de ser salvos a través del bautismo. Pero, hermanos, también otro de los propósitos del bautismo, hermanos, es que ese bautismo que hemos recibido o que se recibe, hermanos, tiene una característica muy especial. Cuando la persona recibe el bautismo, en ese momento está muriendo su vida de pecado pasada. En ese momento en que está bajando a las aguas, después de haber confesado, arrepentido y todo lo demás que ya sabemos, hermanos, al haber bajado a las aguas, yo o cualquiera de los que hemos sido bautizados, hermanos, estamos muriendo. Está muriendo nuestro pecado que vivimos. Por decir algo, si yo me bauticé, por decir, ya ni me acuerdo cuándo, podemos decir que yo me bauticé a los 25 años. De los 25 años para atrás, todas las maldades, perversidades que hice con mi vida, en el bautismo el Señor me las perdonó. Esa es, hermanos, una de las hermosas características que tiene el bautismo. Pero, hermanos, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, hermanos, la característica del bautismo es que simboliza la muerte al pecado, pero también la resurrección a una vida nueva, el bautismo. Esas dos cosas son importantes, sí. Yo muero al pecado,
de la vida que yo viví antes de ser bautizado, el Señor me los perdonó. Pero ahora, después de ser bautizado, yo tengo una responsabilidad, hermanos, muy grande ante los ojos de Dios, de cuidar mi vida de cristiano y no ofender a Dios, no caer en el pecado. Cualquiera, no vamos a especificar ni a calificar pecados. Cualquiera cosa, hermanos, que ofenda a Dios y ofenda a nuestra fe, hermanos, estamos fallándole nosotros a esa vida nueva que recibimos en el bautismo. Por eso es muy importante el bautismo, hermanos, ¿sí? Porque tiene la característica o el símbolo, hermanos, de que morimos al pecado, pero resucitamos, hermanos, para una vida nueva a través del bautismo. Estos textos, hermanos, todos nosotros los conocemos, pero si alguien tiene dudas, pues puede leerlos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, del verso 4 y 5, nos habla precisamente de eso, ¿sí? De que el bautismo es un símbolo de muerte al pecado y de una resurrección a vida. ¿No recuerdo, hermanos? Que una de las características o los motivos, hermanos, que tiene el bautismo es que cuando recibimos el bautismo, el Señor nos perdona toda nuestra vida de pecado pasada y nos pone en una vida nueva en el Señor. Por eso hay un texto muy bonito. ¿Se acuerdan, hermano Luis? ¿Qué dice? El que está en Cristo, ¿qué dice? ¿Sigue viviendo la vida de pecado? Nueva criatura es. Otra característica, hermanos, el bautismo, hermanos, tiene algo muy especial. No es que ya usted tiene que bautizar, porque si yo me quiero bautizar, no. El bautismo, hermanos, tiene que, fíjense bien lo que voy a decir, tiene que preceder, hermanos, a la fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el bautismo va delante de la fe. Que, hermanos, no puede una persona ser bautizada si antes no tiene fe en lo que el Señor le está pidiendo que haga, o lo que la Biblia le exige que haga para poder ser bautizado. Esa es otra de las características, porque muchas personas, hermanos, reciben el bautismo, ¿verdad? Pero solamente por fe, sin arrepentirse, dicen, yo ya me bauticé, yo ya mi vida puedo vivirla como yo quiera, puedo seguir viviendo pecando, puedo seguir viviendo de adúltero, de adúltera, de ratero, de todo lo malo. Al fin que yo ya me bauticé, ya me perdonó todo, ya no hay problema. Esto dicen muchos, pero no, hermano, ya leyó más bien nuestro hermano. Yo traigo los textos apuntados, pero ya leímos, hermanos, que el bautismo es para que muera la persona. En ese momento en que recibe el bautismo, muere a través del bautismo su vida pasada y resucita, hermanos, para vivir una vida nueva en el Señor. Esa es la calidad de vida que el Señor nos pide, hermanos. Ese es precisamente el propósito por el cual se predica el Evangelio, hermanos, porque el Señor quiere una iglesia santa, como predicaba el hermano Darinel, una iglesia santa. Como dice Pedro, para que ya no diga yo como dijo el hermano Darinel, como dice Pedro, una vida santa, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Otra de las características, hermanos, que no solamente va a preceder a la fe, sino también, hermanos, tiene que tener la siguiente característica. La persona que va a ser bautizada tiene primeramente que creer, ¿sí? Para poder ser bautizado y para poder ser salvo, tiene que creer. Hermanos, acuérdense de esta historia, una historia bien bonita, hermanos, y que está relatada como si fuera para una clase de niños. ¿Se acuerdan la historia del etíope? Está bien detallada. Felipe, ¿verdad? Lo enseña, ¿cierto? ¿Sí? Y a través de la enseñanza, ¿qué es lo que pasa? El eunuco entiende. ¿Qué es lo que Felipe le enseñó? ¿Y qué es lo que Felipe le enseñó? Le enseñó, hermanos, el Evangelio, lo que necesitaba oír para poder ser salvo. Y entre lo que él oyó era, hermanos, que necesitaba el bautismo. Por eso él mismo, eunuco, lo pidió.
Él fue el que dijo, no le hizo como nosotros los predicadores, hey, te quiero, aquí hay agua, mira, aquí está la... No, el eunuco no dijo eso. Digo, Felipe no dijo eso, el eunuco fue el que dijo, ¿sí? El que pidió el bautismo. Ahí hay agua para ser bautizado. Hermanos, es importante, antes de ser bautizado, recibir el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Lea, por favor, 1 Corintios capítulo 15. En los primeros versículos está encerrado lo que es el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que se debe predicar previo, hermanos, o enseñar previo a recibir el bautismo. 1 Corintios capítulo 15. Otra característica, hermanos. El bautismo, hermanos, es un requisito. Sin el bautismo no hay salvación. Muchos dicen que nada más creyendo son salvos. Qué fácil se la hacen. Qué fácil, ¿verdad? ¿Has oído que muchos dicen, yo creo, muchos dicen, no, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia, hermanos, no enseña que uno, ¿verdad?, puede ser bautizado únicamente creyendo, ¿sí? Es necesario, hermanos, para poder recibir la salvación, el perdón de pecados, hermanos, aparte de recibir el mensaje, ¿sí?, para poder ser salvos es necesario sumergirse en el agua después de ser enseñados, ¿sí? Como leíamos hace un momento, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4, es que no hay muchos bautismos. Cristo mandó un solo bautismo con estas características o estos propósitos o estos beneficios para que el arrepentido, el enseñado, el que entrega su vida al Señor y lo recibe en su corazón y obedece sus mandamientos, sea bautizado, ¿sí? Porque hay un solo bautismo. Beneficios del bautismo. ¿Cuáles son los beneficios del bautismo? Todo redunda al mismo beneficio. Si nosotros somos bautizados, hermanos, tenemos la promesa de la vida eterna. No somos eternos todavía. Somos personas que estamos todavía como peregrinos aquí en la tierra, pero ya con una esperanza de cruzar el río Jordán, ¿sí?, y poder entrar a la tierra prometida que es el cielo. Pero todavía no tenemos la vida eterna, es una promesa. Juan, en su primer carta, así lo describe, la vida eterna como una promesa. Esta se adquiere, hermanos, después de nuestra fidelidad hasta la muerte. Eso es, hermanos, lo que la Escritura dice, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Entonces, hermanos, los beneficios, hermanos, son muchos. Perdón de pecados, salvación, promesa de vida eterna. Hermanos, estar dentro de la iglesia, ser parte del cuerpo del Señor. Hermanos, que Dios nos reciba como hijos y nos escuche nuestras peticiones, bueno, hermanos, son una lista tremenda que tenemos como beneficios ya una vez que hemos sido bautizados y estamos en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor. Hermanos, no se debe anteponer la salvación de nadie. Si el Señor la promete, es verdad y hay que aceptarla en el momento, ¿verdad?, preciso que nosotros la necesitemos. ¿Preguntas o comentarios?